Eh, Buenas noches. Para el día de hoy vamos a dar el tema de hemorragia, eventos cerebrovasculares hemorrágicos, ¿verdad? En la clase anterior, el día martes, tocamos el tema de, aquí vamos a conocer como evento cerebrovascular. Este iba a clasificarse principalmente de acuerdo a su etiología, que iba a tener predominantemente una etiología isquémica y una etiología hemorrágica, siendo la primera mencionada la más común, que fue el tema de la clase anterior. En este contexto, ahora corresponde al SB hemorrágico, que va a corresponder cerca del 20% del restante de los eventos cerebrovasculares que entran a la consulta en el área de la emergencia. Tenemos que, bueno, lo principal que se describe dentro de la literatura es que los eventos cerebrovasculares hemorrágicos tienen un componente principalmente, una causa o un sustrato en el mismo, donde el principal sustrato se encuentra la hipertensión arterial, las altas presiones a nivel de las arterias que irrigan estos estructuras a nivel encefálico van a generarme eh, algo conocido como hemorragias intraparenquimatosas o hematomas intraparenquimatosos. Esto va a principalmente describirse dentro de la literatura de acuerdo a su localización. Como podemos ver acá, el 85% de esta localización está dada en el área supratentorial. El 50% a su vez va a pertenecer a los ganglios de la base, el putamen, el lenticular, el ganglio pálido. El 15% va a estar el tálamo, del 10 al 15% va a estar presente a nivel del puente y del 10 al 20% puede estar a nivel de la sustancia blanca lobar. ¿Qué va a tener con esto como importancia? Bueno, las imágenes que traigo o que se traen a colación son imágenes de tomografía. Como podemos ver, es un realce bastante importante con respecto a la bóveda craneana o al cráneo, que nos permite diferenciar rápidamente sobre si un estudio que estamos visualizando es un estudio tomográfico o de resonancia. A su vez, hay una pobre diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, por lo que es otra característica a tomar o a resaltar. Continuando con los SB hemorrágicos, tenemos que, bueno, de acuerdo a la localización, esto nos va a generar un déficit neurológico con una sintomatología particular, unos signos oculares y en algunos casos puede presentar otros signos característicos. Esto es muy importante al momento de nosotros realizar la correlación anatómica con la lesión que evidenciemos a nivel del paraclínico, es decir, a nivel de estudio de imagen, con lo presente en nuestro paciente. Es decir, que si evidenciamos una lesión a nivel del putamen, que tiende a ser la más frecuente, el paciente tiende a presentar hemiplegia o hemiparesia contralateral, incluyendo la cara, es decir, una hemiparesia faciobrachial contralateral a la lesión evidenciada a nivel del estudio de imagen. Por lo tanto, una lesión ubicada a nivel izquierdo, el paciente va a tener una focalización o un déficit neurológico derecho. Es decir, una lesión a nivel izquierdo se corresponde a una focalización derecha. Son, como se vendría diciendo, o una manera de verlo, son como imágenes en espejo. Esto viene dado principalmente porque la gran mayoría de las lesiones presentes en esta zona, o bueno, las lesiones de esta zona en particular, son supratentoriales. Por lo tanto, todavía no hay una decusación de esas fibras nerviosas. Esto es lo que nos va a dar la sintomatología que al momento de decusar el síntoma o la expresión clínica de estos pacientes va a ser contralateral a la lesión ubicada a nivel encefálico. A su vez también, bueno, tenemos el déficit neurológico a nivel de cerebelo,
Y si bien recordamos, una de las indicaciones para realizar las resonancias magnéticas es la sospecha clínica frente a un daño a nivel cerebeloso, en vista de que esta estructura en particular no es bien evidenciable a nivel de estudio tomográfico, por lo que la resonancia magnética tiene predilección en este tipo de síndrome, que va a estar principalmente dada por el vértigo, la inestabilidad, la ataxia ipsilateral, la paresia facial ipsilateral. El aparato motor va a estar conservado, la presencia de nictasmo, el deterioro tardío del nivel de conciencia y que puede estar conservado al inicio. Continuando un poco más con respecto a la anatomía, tenemos que los eventos cerebrovasculares hemorrágicos también van a tener, o la hemorragia intracraneal va a tener distintas ubicaciones. En el caso de los hematomas subdurales, bueno, están los epidurales, están los subdurales, están los intraparenquimatosos o intracerebrales y están las hemorragias subarachnoideas. Como veníamos o como ya conocemos de las clases anteriores, tanto de tomografía como de la anatomía con respecto a la resonancia magnética, conocemos que existen estructuras en específicos, como el caso de las meninges, la dura madre, que bueno, esto nos va a permitir delimitar el sitio donde va a estar localizado el hematoma y que va a generar sintomatología de acuerdo a la lesión, teniendo entendido de que los hematomas tanto subdurales o epidurales pueden ser hematomas que tengan un comportamiento crónico, donde la sintomatología que se va a presentar a nivel encefálico puede durar hasta días o semanas, describe la literatura, para poder presentar algún déficit o daño realmente o síntomas realmente evaluables. Tenemos que la hemorragia intraventricular o el drenaje a ventrículo que describe la literatura, no es más que, bueno, la hemorragia que se produce directamente ya a nivel ventricular o la hemorragia parenquimatosa que va a tener un drenaje o una salida de esta sangre al ventrículo ipsilateral. Sin embargo, también se describe que algunos hematomas pueden tener drenaje a casi todos los ventrículos, asociándose con peor pronóstico a aquellos a los cuales el drenaje también se ubica a nivel del cuarto ventrículo, ya que se asocia a una mala progresión de la patología, incluyendo la presencia de hidrocefalia y aumento de la presión intracraniana por la obstrucción u oclusión de este cuarto ventrículo antes mencionado. A su vez, aquí traje una imagen anatómica de lo que anteriormente visualizamos como por el orden de frecuencia de donde están ubicados mayoritariamente los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Tenemos que, bueno, principalmente están a nivel de los ganglios de la base o conocidos como la cápsula interna. Tenemos que, bueno, eh, van a estar el putamen, el glóbulo pálido y también la ínsula presente también cercano en la zona, que bueno, es principalmente el objeto donde va a estar o el objetivo de estos eventos cerebrovasculares. Ya entrando en materia, ¿cómo se va a visualizar? Principalmente nuestro evento cerebrovascular hemorrágico, tenemos que un hematoma hiperagudo, hizo intenso, al parénquima cerebral, en una imagen visualizada en T1, que es la imagen A que vemos a nuestra derecha. Y en imágenes en T2 vamos a ver cómo se tiñe como una imagen hiperintensa o levemente o discretamente hiperintensa de forma heterogénea, bien delimitada, en este caso en un corte en T2 normal, en vista de que todavía se logra evidenciar el líquido cefalorraquídeo. Vemos cómo se diferencia el líquido cefalorraquídeo con respecto al líquido
en este caso hemorrágico o líquido sanguíneo, presente a nivel intraparenquimatoso. Continuando y describiendo, vemos como acá en una imagen en T1 visualizamos que las imágenes tienden a visualizarse isointensas o levemente hipointensas a nivel de resonancia. Sin embargo, como podemos ver a nivel de T2, las imágenes son más claras y evidentes con respecto a la hiperintensidad o discretamente hiperintensas. En un corte distinto vemos que en el caso de los eventos cerebrovasculares con conversión hemorrágica, como había hecho mención anteriormente, o en su defecto, las lesiones ocupantes de espacio, como los LOE, que puedan tener conversión hemorrágica, ¿verdad? Ellos pueden, a nivel de T2 en este caso, generar una imagen hiperintensa bastante importante que deja a su vez un halo de edema, en este caso un edema citotóxico presente en este paciente. A su vez, la lesión del hematoma parenquimatoso genera algo muy importante para nosotros dentro de la práctica clínica, que es que genera signos de desplazamiento de compresión, es decir, eh, lo que conocemos en la práctica clínica como efecto de masa. ¿Qué va a ser ese efecto de masa? Las lesiones que podamos evidenciar principalmente, y voy a devolverme para que terminemos de describirlo con esta imagen, vemos como el efecto de masa, es decir, el líquido alojado a nivel intraparenquimatoso va a generar un efecto compresivo, ¿verdad? Y con efecto contralateral a nivel encefálico, obteniéndose un desplazamiento de la línea media, una amputación, en este caso una compresión del asta posterior del ventrículo, que aquí también vemos el efecto de masa que genera la lesión isodensa en T1, que amputa el asta posterior del ventrículo, que sí es evidenciable en la imagen contralateral. Sin embargo, esta imagen no es capaz de desplazar completamente la línea media, pero si trazamos una línea recta, vemos cómo está levemente desplazada la línea media hacia el área contralateral, que en este caso es hacia su lado derecho o hacia el hemisferio derecho. Y entrando en descripción de la imagen que visualizamos, con una hiperintensidad importante, vemos cómo amputa o comprime completamente el asta posterior del ventrículo, en este caso izquierdo. En esta imagen tomo, perdón, imagen de resonancia, vemos cómo también a nivel de el dedo flare, vemos cómo presenta un edema, en este caso citotóxico. Recordemos que el edema citotóxico tiene unas características importantes, como es el hecho de que no respeta tanto sustancia gris como sustancia blanca. Es un edema difuso que en difusión tiende a visualizarse. Sin embargo, respecto al edema vasogénico, va a tener las características de que, bueno, va a ocupar tanto sustancia gris, sustancia blanca y con eso podemos diferenciarlo principalmente. El edema vasogénico, que más adelante lo vamos a ver en clases posteriores cuando veamos patologías neoplásicas o tumorales o lesiones tumorales a nivel cerebral, como el edema que genera una neoplasia va a tener un aspecto digitiforme y que va a estar, digamos, confinado a la sustancia blanca y que no va a tocar la sustancia gris o no va a llegar a la corteza cerebral. Vemos acá a nuestra derecha que en los distintos cortes que nos trae a colación, en este caso en corte en T2 Flare, vemos cómo existe una imagen hiperintensa, bien delimitada, con un centro hipointenso, bien delimitado, que puede estar en contexto de un evento cerebrovascular
isquémico con conversión hemorrágico. A su vez aquí vemos también imágenes de hiperintensidad en distintas escalas, algunos discretamente, otros en un grado un poco mayor, donde puede estar en relación directa con hematomas intraparenquimatosos en distintos estadios. Vemos cómo también los hematomas intraparenquimatosos pueden ubicarse o por su ubicación, vamos a ver que hacen compresión de el área ventricular, como podemos ver, en este caso es un corte en T1 flare. ¿Cómo sabemos que es T1? Porque principalmente vemos cómo la sustancia gris, la sustancia blanca está bien delimitada, hay un realce del tejido encefálico normal. Vemos cómo este es un corte en T1 normal, disculpe, creo que dije T1 flare, pero es un corte en T1 porque vemos cómo también hay presencia de líquido cefalorraquídeo. Se ve la presencia también del área ventricular, que si lo comparamos con el lado contralateral, este ventrículo está comprimido o digamos con un efecto de masa, o se está ejerciendo un efecto de masa sobre el mismo, ubicando colapsando el ventrículo o la asta anterior, en este caso de ese ventrículo. Así también vemos como en el corte axial está la imagen hipointensa o isointensa que comprime y genera este efecto a nivel de la asta anterior del ventrículo. A su vez, aquí está la comparación de cómo se visualiza a nivel de tomografía de un mismo paciente. Eh, Vemos cómo está una lesión hemorrágica o un hematoma intraparenquimatoso, en este caso en región parietal, con una imagen hiperdensa, bien delimitada, compatible con una hemorragia a esta zona o presencia de líquido sanguinolento. Vemos cómo se hace diferencia en cuanto a las unidades Hounsfield con respecto al cráneo y a las calcificaciones presentes también en las astas posteriores de este ventrículo, que esto probablemente sea en contexto de una calcificación a nivel de los ventrículos o de los vasos que suelen estar, o bueno, o que discurren por esa zona. Vemos como un corte entre unos flare, eh, el hematoma se va a visualizar isodenso, ¿verdad? Muy similar a la densidad del parénquima cerebral. Vemos como en un corte en T2 normal, vemos la presencia de una imagen hiperintensa, discreta, no tan intensa con respecto o con relación del líquido cefalorraquídeo, que se delimita de buena manera. En un corte en T2 flare vemos como este tejido, ¿verdad? Va a realzarse como una hiperintensidad que es heterogénea, o sea, no es homogénea dentro de su morfología y que, bueno, está en completa relación con las imágenes antes mencionadas. Y aquí vamos a presentar una de las características más importantes en cuanto a los hematomas intraparenquimatosos y es la difusión que estos tejidos van a presentar. Vemos que la difusión de este tejido no va, o la restricción del movimiento de las moléculas de agua, como anteriormente lo habíamos estudiado, no va a estar comprometida al 100%, es decir, no va a haber una restricción del paso del agua de manera completa en esta parte del tejido. Por lo tanto, dentro del corte en difusión, no vamos a visualizar una imagen hiperintensa que comúnmente se puede evidenciar a nivel de los eventos isquémicos o los eventos cerebrovasculares isquémicos.
Eh, es por ello que para el día de hoy traemos también dos estudios donde vamos a comparar esto que acabamos de hacer mención, ¿verdad? Principalmente vamos a primero mostrar el estudio que está en estrecha relación con un hematoma intraparenquimatoso, donde vemos aquí en nuestro estudio tomográfico que, bueno, en nivel de T1, si nos paramos acá, vemos como hay una imagen isodensa o levemente hipodensa, cercana al nivel de la corteza, y eso es también del cuerpo calloso en esta paciente, ¿verdad? Femenina, de unos 70 años de edad aproximadamente, que bueno, tiene una lesión hipodensa a nivel de esta zona. Si discurrimos con respecto a los cortes, vemos que esto se evidencia en distintos cortes. Ahí la imagen todavía logra visualizarse, cercano al nivel de la corteza, en la zona parietal, ¿verdad? Vemos aquí como existe un cambio de densidades, en este caso de intensidad, perdón, hipointenso o en este caso isointenso, presente en esta zona. Ok, aquí vemos cómo está la imagen y en su centro se presenta una imagen isointensa y un levemente más hipointensa con respecto a las otras imágenes evidenciadas, que bueno, está en correlación con presencia puede haber microangiopatía o presencia de lesiones en esta zona. Vemos que si corremos un poco más hacia el inferior, logramos visualizar también un poco más allí específicamente cómo esa imagen se correlaciona o se continúa justamente en la zona. Si vemos la diferencia, vemos que continúa la imagen y hay una imagen más hipointensa en el centro de la lesión antes mencionada. Si continuamos con la imagen a nivel, en este caso, de un corte en T2, un T2 coronal, vemos cómo hay presencia de una imagen hiperintensa, discretamente hiperintensa, que presenta un cambio también de densidad en el centro de la lesión, que puede estar en relación también de una lesión de ocupación de espacio, que pueda haber presentado sangrado o favorecido el sangrado presente a nivel de este paciente. Y bueno, visualizamos básicamente lo que venimos estudiando de la clase, como está esa imagen a nivel de corte en T2, en este caso es un T2 normal, se va a visualizar discretamente hiperintensa, con diferencia de intensidades con respecto al líquido cefalorraquídeo. Si continuamos en un corte en T2 flare, que va a haber realce de ese tejido, vemos como la hiperintensidad aumenta, ¿verdad? Vemos que también tiene localización bilateral cercano a los cuerpos, eh, a los ventrículos, perdón, tanto en el asta anterior como en el asta posterior. Vemos como también una imagen de hiperintensidad cercano al asta anterior del ventrículo derecho. Vemos cómo acá también se correlaciona la imagen que visualizamos en los distintos cortes. Acá a nuestra, digamos, más pegado a la persona cortical, a nuestra derecha, que correspondería al hemisferio izquierdo del paciente, vemos cómo esa imagen hiperintensa se ubica en esta zona, ¿no? Eh, Vemos a su vez en un T1 con en gadolinio, aquí vemos cómo está la presente de las siglas GD, que es decir, el contraste en esta zona. Vemos cómo la imagen
isodensa no se tiñe de contraste, sin embargo, en su centro, en la imagen discrepante que vimos en los distintos cortes, tiende a captar levemente el contraste de gadolinio en su centro. Entonces, muy probablemente estemos en presencia de una lesión neoplásica o una lesión ocupante de espacio presente en esta zona que favoreció al sangrado, muy probablemente de origen hipertensivo, recordando que las lesiones neoplásicas presentan neovasculatura que tienden a no tener túnica íntima media, o la formación de estos vasos es tan acelerada que no presentan capa muscular dentro de los vasos sanguíneos, que los hace más susceptibles a los cambios de presión brusca, en este caso a las crisis hipertensivas, y un mayor riesgo de sangrado por su ubicación, que anatómicamente hablando no es muy común para la presencia de hematomas intraparenquimatosas de origen hipertensivo. La presencia de un LOE a nivel de esta zona, que es lo que podemos evidenciar, correspondería o nos haría, digamos, sospechar tanto clínicamente y correlacionar la presencia de un gran hematoma a nivel de esta zona, que no es de una zona o un origen común, y conocer la causa del por qué está ese hematoma en esa zona. Vemos a su vez que en el corte coronal, vemos cómo miran cómo se tiñe la lesión ocupante de espacio con un alrededor isodenso o levemente hipodenso con respecto a la masa encefálica, que correspondería al hematoma que está presentando. Y lo importante que les iba a hacer a colación es la presencia de, miren la difusión, cómo restringe levemente, no es como lo vimos anteriormente ya, no la restricción que presenta, no es una restricción marcada, excepto en justamente donde está la lesión ocupante de espacio, que el corte está justamente acá. Vemos cómo está presente la zona, que sí restringe de diferente manera. Entonces, continuando con o haciendo la comparación con el siguiente estudio que traemos a ustedes, en este caso, paciente de 60 años que en su corte en T2 normal vemos la presencia de imágenes hiperintensas cercanos a los ganglios de la base, ¿verdad? Que tienen distintas intensidades, con diferencia entre sí mismas, que en el corte entre dos flares vemos cómo amputan miren, el asta anterior del ventrículo izquierdo, sí, genera un efecto de masa. Hay cambios también de distintas intensidades. Muy probablemente está en relación a un sangrado y el otro en relación a otro tipo de lesión, o ambas siendo lesiones hemorrágicas. Y eso hay que correlacionarlo con los distintos cortes. Vemos, vemos como en la fase T1, vemos como son imágenes isointensas, donde lo más resaltable aquí es el colapso del hasta anterior del ventrículo derecho. Vemos como también hace un cambio de densidad o se mantiene ISO intenso en esta zona, bien marcado. eh, a nivel de uno flare, vemos cómo esa imagen ISO intensa se vuelve una imagen hipointensa, delimitada, ubicada justamente donde estaría cercano al la cápsula interna o los ganglios de la base.
con una ubicación anatómica correlacionable con la presencia de componente hemorrágico o un hematoma en esta zona. A su vez, para culminar, vemos como la difusión, el tejido, digamos, lejano al que el que amputa el ventrículo, difunde con mucha mayor intensidad y está separado al que está ubicado cercano al ganglio de la base, que esto puede estar en correlación con un evento cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico presente en este paciente. Y si vemos, miren cómo hace el cambio de densidad casi en todo nivel del parénquima, con una restricción bastante importante, muy probablemente en contexto de un evento cerebrovascular isquémico y que presentó también un componente hemorrágico a nivel cercano al ganglio de la base. En el corte de T2 a nivel coronal, vemos como uno, el ventrículo está completamente colapsado por la presencia de la lesión, que tiene un efecto compresivo y un efecto de masa. Vemos cómo desplaza la línea media. No no es un desplazamiento muy importante, pero sí hay desplazamiento de la línea media. Se ve por la columna a nivel del líquido cefalorraquídeo presente en la zona inferior. Y bueno, vemos que hacia la zona posterior no se evidencia ningún tipo de lesiones. Y también ambas lesiones, tanto la hemorrágica como la este, ubicada a nivel de la corteza, están bien delimitadas y bien separadas una de la otra. En corte sagital en T1, FLAIR, vemos cómo la imagen tiende a pasar desapercibida, sin embargo aquí logramos visualizarla con una imagen hipointensa. Y con esto daríamos culminado por el día de hoy nuestro tema correspondiente. Aquí en la fase a nivel de gandolinio, es decir, con el contraste, y vemos como el contraste no tiñe ninguno de los, ni el evento cerebrovascular isquémico, ni el hemorrágico, por obvias razones. Acá me voy a detener en este corte. ¿Ok? Acá me voy a detener para que veamos de una buena manera los vasos sanguíneos presentes a nivel encefálico que se ubican eh, tanto a nivel del cuerpo calloso, por la corteza, como difunden. Y esto se va a ver realizado realmente en estudios de resonancia o angiotac, que son temas para otra clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana para lo correspondiente a los siguientes temas de neuroinfección y lesiones tumorales.